Amén, hermano, buenos días. Estamos contentos nuevamente porque Dios nos permite un día más en su casa para poder darle el culto como corresponde a nuestro Dios Trino. Y qué bueno es empezar la semana dándole el culto a nuestro Dios. Qué bueno es empezar la semana tomando la palabra de Dios que absolutamente se va a cumplir en nuestras vidas. Nosotros hemos leído el libro el texto de meditación, Salmo 139, y vemos a través de la palabra de Dios cómo es que David realmente conocía y sabía realmente la soberanía de Dios. Él disfrutaba realmente lo que es la soberanía de Dios. ¿Dónde podré escapar? Si aún hiciere mi estrado al confín de la tierra, ahí estás tú. Subiera a los cielos, ahí estás tú. Mi palabra no está en mi lengua y ya sabes lo que voy a decir. ¿Eso qué es? Eso es la soberanía de Dios. Y no solamente eso, sino también que Él disfrutaba las 24 horas porque decía, aún despierto, estás conmigo. ¿Eso qué es? 24 horas. Yo los bendigo para que todos los días de nuestras vidas podamos disfrutar 24 horas de Manuel. 24 horas que Dios está juntamente conmigo con todo el poder del trono celestial, con todo el respaldo del trono de los cielos, porque es Jehová nuestra herencia eterna. Amén. Y por eso vamos a saludar a nuestro hermano que está a tu lado. Dile que Dios te dé una obra de gracia el día de hoy. Y los hermanos que están conectados a través del púlpito, a través de la red social, que también Dios le dé una doble gracia el día de hoy a través de la palabra. Y nosotros hemos leído en 1 Samuel capítulo 17, el versículo 31 al 37, y podemos ver realmente que en este momento Israel se enfrenta ante una gran crisis. Ya era el problema donde Goliat estaba enfrentando al pueblo de Israel. No era un problema cualquiera, sino que en este caso Goliat le estaba desafiando de una manera diferente. ¿De qué manera le estaba diciendo? Que alguien que cree en Jehová venga y que me haga frente. Si alguien que cree en su Dios, que venga y luche contra mí. Si él me venciere, nosotros seremos sus sirvientes. Y si yo le venciere, ustedes serán sirvientes nuestros. Eso realmente era muy atrevido de parte de Goliat. Y nosotros vemos que habían pasado 14 generaciones. Hermanos, no eran 14 años, eran 14 generaciones, era demasiado tiempo. 14 generaciones en las cuales el pueblo de Israel estaban sufriendo, enfrentándose a problemas, enfrentándose en constantes sufrimientos. Ellos pensaban que al entrar a la tierra de Canaán iban a recibir muchos beneficios, muchas bendiciones, que por supuesto recibieron bendiciones, pero también le vinieron grandes conflictos y grandes crisis. Es en este tiempo donde Goliat sale al frente y hace frente al pueblo de Israel. Y por aquellos días vemos nosotros cómo es que Isaí, el padre de David, le dice o le manda a hacer un recado a su hijo, a David, a su pequeño David. David todavía, para que tengan conocimiento de los remanentes, David todavía era un muchachito, era apenas un joven que David recibió de parte de su padre hacer un recado. Y uno se pregunta, pero ¿cómo un padre puede mandar hacer un recado a su pequeño niño estando en guerra? Estando en guerra, Israel estaba en guerra. ¿Cómo es posible que en esos momentos el padre Isaí le mande un recado? Y todavía le dice, no regreses acá si no me trajeses una prueba, una evidencia que has estado con tus hermanos y me das realmente una noticia si ellos están realmente bien. ¿Qué es lo que nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros niños? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros pequeños adolescentes, a nuestros pequeños remanentes en esta vida? Tenemos que enseñarles realmente un poder. Pero no es un poder cualquiera, sino un poder en el cual ellos puedan trascender todas circunstancias. Ellos puedan trascender todas crisis. Ellos puedan trascender todos conflictos. ¿Han podido notar ustedes, más que todo nuestras hermanas mujercitas, que cuando está el padre como que ejerce cierta autoridad en casa? Cuando los padres educan a los niños, es totalmente diferente como la madre educa a los hijos, ¿verdad? En mi caso fue así. Mi padre siempre era drástico, mi padre siempre era recto. Mi madre siempre con ternura, con amor,
dale más oportunidad, perdónalos, mira, ve, son nuestros hijos, así son las madres, pero los padres ¿cómo son? No, déjalo, tiene que aprender. Así son los padres. Esto fue el caso del papá de David, Isaí. Quería enseñarle lo que realmente está allá afuera en el campo. Del mundo, decía un hombre, el mundo no es color de rosas. Hay conflictos, hay problemas. Y nosotros tenemos que enseñar a los remanentes cómo enfrentar esos conflictos, esos problemas. Ellos tienen que trascender realmente, no con sus propias habilidades, no con su propio entendimiento, sino con una fuerza, con un poder que Dios nos ha dado. Y esto es el respaldo del trono celestial. Hermanos, seríamos nosotros, y perdón por la expresión, nosotros seríamos muy negligentes si no estuviéramos usando la autoridad que Dios nos ha dado. Estaríamos cayendo en el peor del error de nuestra vida si no utilizamos la identidad y la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque la identidad y la autoridad que Dios nos ha dado es una autoridad que trasciende el tiempo y el espacio, que supera, Señor, que supera realmente al mismo poder del infierno. Eso es la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros. Simplemente debemos de disfrutar este poder y hacerlo mío. Que este poder esté sobre mi vida como una torre absoluta, como una torre fuerte, como una torre que jamás será quebrantado. El día que Samuel, el gran sumo sacerdote, vino y ungió a David. Desde aquel día en adelante, dice la palabra de Dios, desde aquel día que David fue ungido como rey, desde aquel día vino sobre David el Espíritu de Jehová. Desde aquel momento hacia adelante, la vida de David nunca más fue la misma, sino que la bendición del trono de Dios, la bendición del Dios Trino, vino sobre David. Es tal cual para nosotros. Desde el día que Jesús vino a nuestras vidas, desde el momento que nosotros aceptamos y confesamos que Jesús es el Cristo, mi Cristo, desde ese momento el Espíritu de Dios vino sobre nosotros y nos adoptó como hijo de Dios. Tenemos una identidad absoluta. Tenemos una identidad que lo trasciende todo. Eso tenemos que disfrutarlo. Antes de entrar al desarrollo tenemos que ver algo muy importante en nosotros. Tenemos que ver qué es la preparación al 300%. Y siempre estamos hablando, hay que prepararnos al 300%, pero ¿qué es la preparación al 300%? Primeramente comienza conmigo. 100% me preparo en mi estado espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros somos importantes. ¿Cuál es el primer campo de oro? Yo soy el primer campo de oro. Lo que yo tengo, eso voy a dar, ¿o no es así? Lo que yo tengo te doy, lo dijo Pedro. Lo que yo tengo te doy. No tengo plata ni oro, mas lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Es 100% preparar mi estado espiritual. Ahora bien, ¿cómo voy a preparar mi estado espiritual? ¿De qué manera? Tomando la palabra y orando con la palabra que Dios me está dando el día de hoy. Y esa palabra lo hago mi promesa eterna. Señor, cumple tu palabra como has prometido. Cumple tu palabra. ¿Por qué razón? Porque Dios no puede negar su palabra. Él cumple su palabra. Entonces, 100% me preparo en mi estado espiritual. Otro 100% me preparo en mis habilidades, en mi talento, en mi trabajo, en mi negocio, en mis estudios. Lo preparo al 100%. No de cualquier manera, sino que me preparo sabiendo de que este estudio, talento, mi negocio, lo tengo que globalizar. No solamente Dios nos ha dado un talento para tenerlo nosotros, no. Tenemos que globalizarlo. ¿Por qué razón? Porque, remanentes, vamos a hacer las misiones mundiales. Vamos a hacer nosotros el evangelismo. Y que nuestros estudios, que nuestro trabajo, que nuestros talentos estén conectados con las 237 naciones, con las 5.000 tribus, que en otras palabras, que estén conectados con las misiones mundiales, eso en sí ya es una gran bendición. Imagínense ustedes si sus estudios, imagínense ustedes si sus negocios, si sus empresas se conectan con las misiones mundiales. Lo que va a suceder, qué respuesta tendrían ustedes en sus vidas. Y no solamente eso, sino que también me preparo al 100% viendo lo que hace falta al campo. ¿Qué es lo que hace falta al campo? El campo, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que urgentemente está faltando al campo? El evangelio.
El campo necesita saber que Jesús es el Cristo. El campo necesita saber que solamente el Evangelio puede sanar y restaurar nuestra condición espiritual. El campo necesita saber que solamente Cristo es la solución eterna a todos los problemas del ser humano. Entonces, 100% mi estado espiritual, 100% mi talento y 100% al campo. Eso fue la preparación de José. José se aferró firmemente a su sueño. ¿Qué sueño tuvo José? Que las estrellas, la luna y el sol se inclinaban ante él. Eso realmente es una misión que Dios le estaba dando a José desde pequeño. ¿Y cómo se preparó? Disfrutaba de la bendición de Manuel. Por eso es que cuando llegó a Egipto, la Biblia dice, mas Jehová estaba con José. Y todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar. Su talento era prosperado al 100%. Y en el campo, cuando vino una gran crisis a Egipto, ¿qué le dijo a Faraón? No soy yo quien va a revelar los sueños a Faraón, sino es Dios quien revelará el sueño a Faraón. ¿Y qué sucedió la palabra? Miren ustedes lo que dice Génesis capítulo 42, versículo 6. Y José llegó a ser el Señor de toda la tierra. Preparación al 300%, yo los bendigo a los remanentes, para que en sus talentos, para que en sus estudios, para que en su vida se preparen al 300% y puedan ver realmente la respuesta que Dios ya tiene reservado para nosotros. Por esa razón, no hay razón para preocuparnos. Muchas veces los remanentes, los jóvenes sobre todo, se preocupan por el futuro. Se preocupan cuando las cosas no suceden, se preocupan cuando las cosas no salen como nosotros lo hemos planeado y muchas veces nos frustramos. Pero, ¿saben? No hay razón para frustrarnos. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que estamos dentro de la soberanía de Dios, absolutamente Dios lo va a cumplir. Esto lo sabía también Moisés. Moisés, cuando estaba en Egipto, dice la Escritura, que se preparó al máximo con todo el conocimiento que había en Egipto. Es decir, preparó su talento al 100%. Y cuando estaba por el camino por el desierto, Moisés le dice a Jehová Dios, no nos saques de aquí, si tu presencia no ha de ir con nosotros. ¿Qué estaba pidiendo? La bendición de Emmanuel, al 100% su estado espiritual. Por eso es que cuando se enfrentaban ante las crisis, ante los problemas, cuando había gran necesidad, no se turbe su corazón, porque los egipcios que ahora ven, nunca más lo podrán ver, nunca más ellos serán. Por eso, hermanos, esta preparación al 300% no lo tomen de cualquier manera. Es muy importante. Primeramente yo, al 100%. Mi talento, mis estudios, mi trabajo, mi negocio, todo lo preparo al 100%. Y luego lo que hace falta al campo, lo preparo también al 100%. Miren, cuando nosotros disfrutamos estas bendiciones, vamos a darnos cuenta realmente que muchas veces hemos sufrido innecesariamente. Sí, muchas veces sufrimos innecesariamente. Nos frustramos innecesariamente, nos preocupamos innecesariamente. ¿Por qué? Porque ya Dios nos ha dado todas las respuestas en la santa palabra, que es la palabra de Dios, la Biblia. Ya todo está escrito acá. Nos preocupamos por el futuro, recibe la guía del Espíritu Santo. El hermano Leo lo oró. Señor, que seamos sensibles a la guía de tu Espíritu Santo. ¿Qué va a suceder cuando seamos nosotros sensibles a la guía del Espíritu Santo? Antes de tomar cualquier determinación, antes de tomar cualquier decisión, antes de ir a aquel lugar o al otro lugar, primeramente, ¿qué vamos a recibir? La guía del Espíritu Santo. Eso es. Ante cualquier decisión, siempre, Señor, guíame con tu Espíritu Santo. Por eso, el horario vendrá absolutamente cuando disfrutemos nosotros la guía del Espíritu Santo. Simplemente tenemos que disfrutar lo que Dios me da. Y mientras lo disfruto, espero. Y cuando llegue el horario, desafío en el nombre de Cristo. Se trata de tomar la palabra con una determinación concreta. Se trata de tomar la palabra con una determinación real, porque la palabra de Dios es real. La palabra de Dios es viva y es eficaz y se cumple en nuestras vidas. ¿Por qué la palabra de Dios no dice que es viva? ¿Por qué razón? Porque nos da vida. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, nuestro espíritu se fortalece y vemos nosotros eficaz. ¿Por qué? Porque se cumple en nuestras vidas.
¿Cuántas veces nosotros hemos sido testigos realmente del cumplimiento de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido testigos realmente de cómo es que Dios responde a nuestras oraciones? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido testigos de que Dios nos ha librado de tantos peligros? Y aún así, a veces caemos en preocupación. No hay razón para preocuparnos. ¿Saben? Aún sus estudios serán globalizados. Aún sus trabajos serán globalizados. Dios le dice José le dijo a Faraón, no se turbe su corazón. No, yo no voy a revelar el sueño a ustedes. Es Dios quien va a revelar el sueño a Faraón. ¿Y qué es lo que sucedió? Llegó el horario para José. Nunca más serás tú un esclavo, sino que serás el gobernador. Solamente yo estaré por encima de ti. Eso realmente es gracia de Dios. Eso realmente de que Dios te saque de una tierra de esclavitud, que nos saque de un lugar donde no teníamos libertad y nos ponga en una tierra amplia y espaciosa. Eso realmente es una bendición eterna. Miren, cuando yo estaba en Corea, cuando fui allá por los años 97, estaba trabajando con un amigo, bueno, ahora es mi amigo. Yo con él empezaba a trabajar limpiaba limpiaba edificios, en otra palabra. Y yo me dedicaba tanto al trabajo que no pasó ni 6 meses. Este amigo mío me dice, Rommel, ya tú no eres nunca más mi empleado. Así me dijo él, tú ya de aquí en adelante no vas a ser mi empleado. Ahora tú eres mi hermano menor. Tú vas a ser mi hermano menor. ¿Por qué? Porque no fui yo, reconozco que no fui yo. Fue la gracia de Dios en mí que depositó realmente confianza en este amigo mío. Y hasta el día de hoy, cuando viajo a Corea, siempre nos encontramos. Cuando viene a Perú, viene a vivir a mi casa. Hemos agarrado una gran confianza. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios, no soy yo. Y así remanentes. Dios tiene respuestas preparadas para ustedes. A donde quiera que vayan, la gracia de Dios siempre está sobre nosotros y va a hacer que toda oscuridad se quebrante y nosotros marquemos la diferencia con el pacto de Cristo, porque es la gracia de Dios que lo trasciende todo. Amén. Absolutamente, hermano, lo trasciende todo. Es la gracia de Dios quien hace que todas las cosas sean absolutamente posibles. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Yo creo en esta palabra de Dios. Soy testigo de esta realidad. Soy testigo del cumplimiento de la palabra de Dios. Por esa razón, una vez más, no hay razón para estar preocupados. No hay razón para estar desanimados. No hay razón para estar frustrados. No hay razón para eso. Solamente una cosa sí, hay que estar preocupados en recibir la guía del Espíritu Santo. Que no sea mi motivo, que no sea mis emociones, que no sea mi voluntad, sino que sea siempre la voluntad de Dios, que sea siempre los motivos de Dios, que sea siempre el deseo de Dios en mi corazón. Con eso marcamos la diferencia. Absolutamente marcamos la diferencia. Por eso, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a disfrutar la palabra de Dios? ¿Cómo nosotros vamos a salir al campo y quebrantar a este Goliat que está delante de nosotros? ¿Cómo lo vamos a hacer? David lo hizo muy bien, fácilmente. David no se esforzó. David tomó unas piedras y tenía una puntería firme que lanzó y esa piedra cayó directamente en la frente de Goliat. Miren, ¿eh? Y Goliat no era una persona cualquiera. Goliat era una persona que medía casi 3 metros. Toda su armadura, solamente su armadura en conjunto, solamente medía 57 kilos. Imagínense ustedes, 57 kilos encima de Goliat. Realmente una persona muy alta, muy fuerte. Solamente su espada, para que tengan idea los remanentes. La espada de Goliat solamente pesaba 7 kilos. 7 kilos su espada. Imagínense qué poderosa habrá sido su espada. Pero aún con todo eso, cuando David vio toda esa armadura, le hizo a Goliat, ¿tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina? Mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová del ejército, a ese escuadrón del Dios viviente a quien tú has provocado. Yo vengo contra ti. Ahora,
Yo me pongo a pensar cómo habrá sido en ese evento cuando David defendía sus ovejas. La palabra de Dios dice que ninguna de las ovejas que él tenía los perdió. Para poder pelear contra un oso o para poder pelear contra un león, tenía que ser muy valiente. ¿Sí o no? A veces nosotros cuando vemos nada más una manada de perros, nos retiramos porque tenemos miedo a que nos muerdan. ¿Sí o no? Un perro nada más. Yo soy testigo de eso, sí. Cuando veo 3, 4 perros que me están mirando, mejor me hago a un lado porque tengo miedo a que me muerdan. Pero David no. Venía un oso o un león, le hacía frente. Le hacía frente. Eso son los remanentes. Ese es el carácter de los remanentes. Esos son los remanentes que Dios ha levantado en este tiempo. Esos son los remanentes que Dios ha guardado en este tiempo únicamente por gracia. Únicamente por gracia. Por eso el mensaje del día de hoy es muy importante. ¿Por qué? Porque antes de salir al campo tenemos que establecer la torre de Jehová en nosotros. La torre de Dios Trino tiene que establecerse en nosotros al 100%. De esta manera veremos nosotros la respuesta de Dios en nuestras vidas. Hermanos, digan lo que digan, pase lo que pase, tenemos que desafiar y arreglar nuestra vida para que el trono de Dios se establezca en nuestra vida de una manera concreta. No importa lo que pueda suceder en nuestra vida, a nuestro alrededor, perdón. No importa lo que pueda pasar en mi ambiente. Si la torre de Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Amén? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? David se preparó al 100%. Miren ustedes Salmos 78, del 70 al 72. David no perdió la palabra de Dios. Tomó la palabra de Dios como su promesa. Por eso, si nosotros comenzamos a grabar la palabra de Dios en nuestros pequeños remanentes desde pequeños y grabamos la palabra, realmente se levantaron unas grandes obras. 150 salmos registra la Biblia, de los cuales 73 fueron escritas por David. Miren, hasta qué punto se aferró a la palabra David. Y a tal punto que cuando él alababa, los demonios huían. ¿Por qué? Porque él disfrutaba la alabanza. Disfrutaba realmente la alabanza, no a cualquier persona, sino la alabanza a su Dios creador. ¿A dónde iré? Donde quiera que vayas, tú estás conmigo. La soberanía de Dios. Esa soberanía está en nuestras vidas. Estamos dentro de la soberanía de Dios. Por eso, el día de hoy, tenemos que tener algo muy importante. Fuere oso o fuere león, fuere el problema que sea, si Dios está con nosotros, absolutamente tendremos nosotros la victoria. Amén. 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 El segundo punto. Ciertamente, el día de la victoria vendrá. Ciertamente el día de las respuestas va a llegar. Entonces, tenemos que llevar con nosotros la torre de Jehová al campo para vencer la oscuridad que está atacando el campo. Tenemos que ir al campo, tenemos que hacer nuestros estudios, tenemos que hacer nuestro negocio, nuestro trabajo, lo que fuere, con el respaldo del trono celestial. Que la torre de Jehová se establezca en nuestras vidas para salvar nosotros al campo. Miren, Goliat estaba haciendo frente al pueblo de Israel. Y todos estaban llenos de temor, dice la palabra. No lo hemos leído todo del capítulo de 17 de 1 Samuel, pero dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel, aún Saúl mismo, estaba con temor, tenían miedo. Pero llegó este muchachito, un jovencito, le dice a Saúl: no tengan miedo, mi rey, no se turbe tampoco su corazón, y tampoco es necesario que todo el ejército estén lleno de temor. ¿Por qué? Porque yo voy a ir, lo voy a vencer. ¿Qué le dice a ustedes esta confesión de David? Muy atrevido, muy audaz para hacer. Estaba desafiando realmente al todo el pueblo de Israel. No tengan miedo. Yo voy a ir y voy a matar a este incircunciso que ha desafiado al escuadrón, al ejército del Dios viviente. No tengan miedo. Y lo más sorprendente de todo esto es que Saúl dice: tú no puedes ir contra él, porque él es un varón de guerra. Y tú eres un jovencito, tú eres un muchacho, apenas eres un jovencito, apenas estás creciendo. No puedes ir contra él.
Y ahí es donde David dice, tu siervo era un pastor de ovejas. Cuando venía oso o el león, yo lo mataba. Y este incircunciso va a ser igual como aquel oso, como aquel león. Lo voy a matar porque ciertamente Jehová está conmigo. Miren, la identidad. Ahí podemos ver que David realmente tenía ese ardor por el pacto de Dios. El ardor que le consumía. ¿Por qué? Porque un filisteo estaba desafiando al Dios viviente. Eso es lo que estaba diciendo. No hay necesidad de que todo el ejército se turbe ante este filisteo. ¿Por qué? Porque este filisteo nunca más quedará vivo. Nunca más. Y vemos nosotros cómo es que Dios realmente respalda su palabra. Respalda su palabra. Y le dice entonces Saúl, está bien, vas a ir contra ese filisteo, pero antes que vayas, ponte mi armadura. Y David era tan jovencito que la armadura no le cabía. No le cabía, ¿por qué? Porque apenas era un muchacho. Y ustedes saben que para ir al ejército tenías que tener una mayoría de edad. Pero David era apenas un jovencito que la armadura no le cabía. Y lo que él dice, se ciñó, se quitó la armadura, dijo, David, rey, nunca he usado esta armadura, no es necesario. No es necesario. Solamente tomó lo que él había especializado. ¿En qué se había especializado? En su onda. Por eso, al 100% tu especialidad. No es necesario usar la fuerza humana. No es necesario usar tu habilidad. Solamente con el poder de Dios. Solamente la fe en Cristo Jesús hace que todas las cosas sean posibles. Solamente es eso. Solamente el pacto de Dios. Y miren, cuando Saúl le dice a David, ve, lo primero que Goliat lo tuvo en poco. Y él dice, la palabra de Dios registra y dice que apenas Goliat ve a David, lo primero que dice, ¿acaso soy yo perro para que tú vengas contra mí de esa manera? Eso fue lo primero que dijo y también lo último que dijo. Eso fue lo primero y lo último que dijo. ¿Por qué? Porque ahí fue la confesión de David. Yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al escuadrón viviente a quien tú has provocado, y hoy Dios me dará tu cabeza en mi mano. Miren, alguien dijo, un teólogo dijo que cuando David lanzó la piedra, no sé dónde saca el argumento, pero estuve leyendo, que cuando David lanza esta piedra, iba a tanta velocidad que él dice que la velocidad en la cual iba la piedra iba a 130 kilómetros por hora. Imagínense ustedes eso, la velocidad y la fuerza en la cual iba esta piedra. Y estaba tan armado Saúl que solamente había un pequeño agujero para que pueda ver los ojos. Y ahí entró la piedra. ¿Qué puntería tenía David? Se había especializado. Y cuando este filisteo cayó, muerto, la palabra de Dios dice que David se puso encima de este filisteo. Y con la misma espada de Goliat le volvió la cabeza. Y David vino ante el rey Saúl con la cabeza de Goliat en la mano. Imagínense esa escena. Que David venga ante su rey con la cabeza de Goliat en la mano. Eso realmente habrá sido algo impactante para Saúl. Y ahí Saúl, en vez de decir, bien, has hecho como Dios lo ha dicho, en vez de alabar a Dios por la victoria que le había dado, ¿cuál fue la confesión de Saúl? ¿De quién eres hijo? ¿Quién eres tú? ¿De quién eres hijo? Y ahí lo que dice David fue algo sorprendente. Miren, David, versículos 55 y 58, acompáñenme por favor. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé.
Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo este joven. Y cuando David volvió a matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano, y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. ¿Qué es lo que está haciendo David ahí? Hermanos, remanentes sobre todo. David está honrando la casa de su padre. Está honrando la casa de su padre. Honra a tu padre y a tu madre y todo lo que hagas en esta tierra será prosperado. Y serás de larga tierra, serás de larga vida en esta tierra. Estamos llamados para honrar la casa de nuestros padres. Honra a tu padre y tu madre como lo hizo David. Yo soy siervo de tu hijo Isaí de Belén. Cuando nosotros damos la gloria a Dios y cuando honramos a nuestros padres, todas las cosas nos van bien. ¿Por qué? Porque ese primer mandamiento con promesa. Es la promesa de nuestro Dios. Entonces, el tercer punto es, tenemos que tomar la torre del trono celestial e ir hacia el futuro que ya está preparado. Hay un futuro ciertamente que ya está preparado. Cuando vengan los problemas, Jehová está conmigo. La confesión de David. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Convicción, conclusión en todas las cosas. David realmente fue una persona muy sorprendente porque no había construido el templo y ya estaba dando el culto de la dedicación del templo. No había preparado las cosas, los utensilios, y ya estaba dando el culto por la dedicación del templo. Es decir, David se estaba preparando para el futuro. Así también tenemos que preparar nosotros para el futuro. Y cuando nosotros pasamos problemas, cuando pasamos crisis, hay personas que van a estar a nuestros lados. Y también hay personas que no van a estar a nuestros lados. La Biblia lo dice así también. Cuando las personas pensaban que el rey David había fracasado porque su hijo Absalón se había rebelado contra él, muchos pensaban que ya David había fracasado. Y David comenzó a huir de la presencia de Absalón. Y no es que David huía porque tenía miedo, no, porque David era un varón de guerra, era valiente. Él sabía que si se enfrentaba a Absalón lo iba a matar porque era un hombre de guerra de su juventud. Entonces David huye solamente para no derramar más sangre. Y cuando los ejércitos de los generales de David salen a hacer frente a Absalón, David le da solamente una petición. No maten a Absalón, mi hijo, no lo maten, por favor. Y fue todo lo contrario. Lo primero que hicieron, lo mataron a Absalón. En ese momento, David tuvo temor, tuvo miedo, y podemos ver nosotros que a pesar de las circunstancias que vienen a nuestras vidas, vienen también aflicciones a nosotros. Pero en todo eso tenemos que tener la certeza de que todo está en la perfecta soberanía de Dios. Y hubo un hombre que mientras David huía, hubo un hombre, Simeí, que era de la familia de Saúl, que comenzó a maldecir, miren, comenzó a maldecir a David. Y uno de sus generales de David dice, ¿quién es este perro muerto que maldice a mi rey? Dame permiso, Señor, dame permiso, rey, para ir y cortarle la cabeza porque está maldiciendo a mi rey. Y David le dice, ¿quién soy yo? ¿Qué tienes conmigo? Si aún mi propio hijo viene a hacerme frente, ¿quién soy yo para impedir que él maldiga? Si Jehová lo ha dicho, si Jehová lo permite, pues déjalo que maldiga. Hermanos, no tratemos de buscar venganza. No tratemos nosotros de pagar lo que nos han hecho. No, dejemos todo en la mano de Dios. Dejémoslo todo. Porque voy a repetir, así como hay personas que cuando estamos pasando problemas, nos van a criticar, nos van a acusar, también va a haber personas que nos van a ayudar. Porque mientras David huía con todo el pueblo que habían estado juntamente con él, pasaba hambre, pasaba necesidad, tenían sed, tenían frío porque era tanto el apuro que David huyó delante de su hijo Absalón que salió descalzo. Pero hubo una persona
que al ver la necesidad de David, no solamente de David, sino también de todo el pueblo, le dio comida, le dio abrigo, le dio agua. Realmente hubo una persona que le dio todo lo que David necesitaba. Ahí podemos ver nosotros que aún en la necesidad Dios envía descanso. Aún en la necesidad Dios envía ayuda. ¿Por qué? Porque somos pueblo de Dios. Somos hijos de Dios y Dios nunca nos separa. Simplemente tomemos el pacto de Dios que absolutamente las respuestas vendrán a nuestras vidas. Entonces, como una conclusión, hay una conclusión muy importante que tenemos que tomar. Miren, David, cuando era pequeño, nunca perdió la fe. La fe de David era tanto cuando era pequeño, cuando era niño, cuando era adolescente, cuando era joven, aún cuando era rey, su fe nunca cambió. Es más, cuando él era pastor de ovejas, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando llegó a ser soldado, cuando llegó a ser guerrero, Jehová es mi guerrero, mi pronto auxilio, mi escudo, mi fortaleza, en él voy a confiar, fe. Y cuando llegó a ser rey, Jehová es mi rey soberano, en él confío yo, mi alma está segura en el rey de mi salvación, la fe de David. Esos son los remanentes. Esa es la característica de los remanentes. Esa es la característica del rey David, en la cual nosotros tenemos que tener realmente confiados. Simplemente tomemos el pacto de Dios y transmitamos este pacto a nuestra siguiente posteridad. Porque ciertamente David era un hombre de guerra, pero sobre todo era un hombre de fe. Dios vio el corazón de David y se agradó. No vio la fortaleza, no vio el carácter, simplemente vio su corazón. Este hombre tiene un corazón igual al mío y en él me voy a gloriar. David tenía el corazón, el mismo corazón de David, un corazón que se asemejaba al corazón de Dios. Y cuando Salomón, su hijo, llegó a ser rey, Dios le dice a Salomón: sé perfecto, sé íntegro como lo fue tu padre David. Miren la confesión. Sé perfecto e íntegro como lo fue tu padre David. ¿Por qué Dios le dice esto? Porque David tomó la palabra como su promesa eterna, como su promesa realmente, como su pacto de vida. Por eso es que la oración de Salomón también marca la diferencia. Miren ustedes segunda de Crónicas, capítulo 6, donde sale la oración de Salomón. Ahora pues, Jehová, cumple tu palabra como le prometiste a tu siervo David. Mi padre, cumple tu palabra. Así, hermanos, cuando nosotros hagamos nuestras oraciones, cuando disfrutemos de Manuel, hagamos oración de pacto, hagamos oración de hijo, porque nosotros somos hijos de Dios. Nunca más seremos extranjeros, nunca más seremos extraños ante los ojos de nuestro Dios, porque ahora Él es nuestro Padre, nuestra identidad cambió, nuestro respaldo cambió, nuestro destino cambió. De momento que el Espíritu Santo vino a nosotros, desde aquel día en adelante, nuestra vida nunca más será la misma. Amén. Que Dios les bendiga y Dios los guarde. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por este día. Padre, llénanos con tu Espíritu Santo, Dios. Así como David venció fácilmente a Goliat, permítenos el poder suficiente para vencer fácilmente ante las adversidades, ante las crisis. Llénanos con tu Espíritu Santo y que sea una semana llena de evidencias, que sea una semana donde podamos ver que el trono celestial vence toda la oscuridad. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.